Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sexta edición del ciclo de diálogos sobre integración y comercio que organizamos desde el BIDINTAL todos los jueves a esta hora, a las 6 de la tarde, con la idea de conversar de manera distendida con especialistas de la región y del mundo sobre la emergencia, o cómo estamos atravesando la emergencia y fundamentalmente sobre cómo imaginamos, cómo especulamos, cómo hacemos hipótesis sobre el futuro que se viene cuando esta pandemia acabe. Y esta es una de las iniciativas que estamos llevando adelante desde el INTAL junto con otras, como tenemos habitualmente un newsletter que sale cada 10 días sobre el monitor del comercio, las inversiones y la integración en la región, junto con una encuesta a exportadores que sacamos recientemente y que está en el campo. Y hoy, en el día de hoy, hemos hemos salido con una convocatoria a documentos de trabajo, investigación, un call for papers, para ver qué está opinando, qué está pensando los académicos, los intelectuales en la región acerca de las perspectivas del comercio, la integración, la inversión extranjera, los impactos, el comercio electrónico, los nuevos y viejos temas de la integración pensando en el futuro. Entonces, este es uno de las iniciativas que estamos llevando adelante y hoy tenemos el gran placer de conversar con Osvaldo Rosales. Osvaldo es un viejo amigo, economista chileno, que es especialista en negociaciones, comercio y negociaciones internacionales, que ha sido director de la División de Comercio en la CEPAL, que ha trabajado también en la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, entre otros cargos docentes y de distinto tipo. Y va a ser interesante hablar con Osvaldo desde, no tanto de la perspectiva de corto, la perspectiva de corto no porque sea incierta, ¿no? No es que tengamos tan claro lo que está pasando, pero de alguna manera hemos estado hablando en estas últimas charlas sobre qué está pasando en la economía mundial, esta debacle que estamos observando en la economía mundial. Hemos estado charlando sobre, también asociado a eso, los impactos sobre el comercio, los impactos sobre la inversión y también sobre las medidas que han venido tomando los gobiernos para compensar o para amortiguar más que compensar esta catástrofe. Y entonces hemos hablado de no solo de los inmensos esfuerzos fiscales que están haciendo los gobiernos, sino también de las medidas, tal vez algunas preocupantes en términos de protección al comercio en materia sanitaria y alimentaria. Pero bueno, esos temas hemos venido conversándolos y entonces hoy a mí me gustaría concentrarme en el diálogo con Osvaldo en temas un poco mirando para adelante, y yo diría vinculado a tres temas básicos, tres temas grandes, o tres grandes temas. Uno que tiene que ver con cómo uno imagina o cómo uno piensa el futuro de la globalización o de la organización productiva a escala internacional para adelante, en esto de que hay visiones más positivas, hay visiones más de continuidad de un proceso que ya venía arrastrando algunas dificultades, de un proceso que observaba sobre todo en la región, pero en el mundo en general, desconfianzas, protestas, ciertos señales de agotamiento, pero también en un mundo donde el comercio y la inversión, que venían siendo motores de este impacto de la globalización, habían empezado a mostrar un dinamismo mucho menor, sobre todo después de la crisis del 2008-2009. Y entonces va a ser interesante escuchar de Osvaldo, que ha estado escribiendo bastante sobre este tema, sobre en dónde ubica estas posibilidades, estas distintas alternativas de escenarios entre continuidad, cambios más abruptos, cambios más de continuidad o cambios más fuertes en relación a lo que venía sucediendo. Otro tema yo quiero introducir en el diálogo con Osvaldo es el tema del rol del Estado
porque como hemos visto en buena parte del mundo, el Estado está interviniendo fuertemente, incluso con iniciativas casi de Estado accionista de empresas, ¿no? Dado a que lo inusitado de la situación, el Estado ha empezado a intervenir también en empresas, sobre todo en el mundo desarrollado, casi como accionistas, y yo creo de manera transitoria, pero sería interesante escuchar la opinión de Osvaldo respecto de eso y de su impacto y de cómo ver eso en la región. Y eso está asociado al tercer tema, que creo que es el cuarto gran tema que vamos a hablar con Osvaldo, que es América Latina. Y cuál es, dentro de este escenario internacional, dentro de este contexto que uno espera, cuál es el papel que puede jugar la región. Difícil, por cierto, especular sobre eso, pero ¿quién mejor que Osvaldo para hablarnos de eso? Y en especial de algo que él ha venido trabajando mucho en los últimos años, que es la relación con China, de América Latina con China, y en un contexto donde se está discutiendo mucho esto de la potencia ascendente versus las potencias en descenso, como puede ser Estados Unidos y en alguna medida Europa. Entonces, me parece que sin más, y un poco avisándoles a todos, algunos ya se han dado cuenta que hay un chat en donde me gustaría recibir comentarios, preguntas para poder transmitírselas a Osvaldo. Te introduzco, te agradezco, Osvaldo, que te hayas prestado para esto, te saludo y te introduzco ya en la primera parte de esta charla, que yo la vincularía con esta idea que vos presentás en uno de tus trabajos recientes sobre las visiones más optimistas y más pesimistas de la globalización para adelante, de si el mundo se va a recuperar más fuerte o más débil, más rápido o más despacio. ¿Cómo ves la organización de la situación internacional de cara a los próximos años? En primer lugar, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Vidintal, por la invitación. Y un saludo a los amigos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, que eventualmente estén conectados. Creo que lo primero a destacar es que, como ya lo señaló de manera bastante pionera Rubini, Nouriel Rubini, bastante antes que otras organizaciones, la crisis que estamos enfrentando en términos económicos va a ser de una envergadura similar a la de la gran crisis de los años 30, tanto en términos de caída del producto como de aumento del desempleo. Hoy día vimos la cifra de desempleo en Estados Unidos, de solicitudes de seguro de desempleo, y ya van en 39 millones en 2 meses. Si a eso uno agrega los alrededor de 30 millones de trabajadores informales en Estados Unidos, estamos hablando prácticamente de 70 millones de trabajadores en desempleo. Y esto también va a repercutir en comercio. La OMC acaba de sacar una estimación hace alrededor de 2 semanas, 3 semanas, donde plantea 2 escenarios: una caída del comercio de bienes este año del 13%, si es que la pandemia se controla en el segundo semestre, y si no es así, una caída del 33%. Bueno, en ese contexto es bastante razonable esperar que ese terremoto económico genere transformaciones en el plano político, en el plano social. Y a partir de ahí se ha ido generando un cuerpo importante de literatura que yo lo separo básicamente en 2 ventanas: la ventana optimista y la ventana pesimista. La optimista diría que este shock sobre la economía, con la cantidad impresionante de personas que están perdiendo empleo, las empresas que están quebrando, etcétera, generaría condiciones como para que en la pandemia se impusieran aquellas posturas que van a reforzar elementos pro igualdad. La salud pública va a tener una mayor presencia relativa, la búsqueda de mecanismos que limiten las desigualdades. Enfrentado a esta crisis traumática, la comunidad tomaría más conciencia sobre el cambio climático y por lo tanto las políticas económicas serían más verdes.
Y por lo tanto, el mundo podría encaminarse a un tipo de desarrollo más inclusivo, más sustentable. Y hay otra opción que es, yo diría, filo realista, filo negativa, que diría, mira, no hay por qué esperar cambios importantes en esa dirección, toda vez que, por ejemplo, un dato obvio de esta crisis, ya lo señaló el The Economist, es que va a aumentar la concentración económica de una forma espectacular. Si la crisis económica va a ser tan severa como estamos señalando, la concentración económica también lo van a hacer porque van a desaparecer millones y millones de empresas pequeñas y medianas. Y por lo tanto ese espacio va a ser ocupado por las grandes empresas que logren subsistir. Van a desaparecer incluso empresas solventes que no tengan suficiente liquidez y que no consigan el apoyo del sistema financiero. Van a desaparecer aquellas empresas que no puedan adecuarse a la nueva economía que algunos la llaman la economía, la economía de máxima distancia o economía sin contacto. Entonces, aquellas empresas que logren adecuarse a esta teleeconomía donde se minimiza físico, estoy pensando, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, en todo el mundo del turismo, esas van a ganar espacio y aquellas que no consigan adecuarse, que no consigan el financiamiento, bueno, van a desaparecer. Por lo tanto, vamos a vivir en un mundo con mayor concentración económica. Y por lo tanto, habrá que ver cómo compiten esas dos tendencias, una demanda por mayor igualdad, mayor justicia social y una oferta en la base productiva mucho más concentrada, donde, entre otras cosas, yo creo que esta crisis ha demostrado la gran relevancia de las nuevas tecnologías en la gestión de la pandemia, tanto en el caso chino como en el caso de Corea del Sur y en el caso de Singapur. El uso de redes 5G, de inteligencia artificial, han sido fundamentales para el mejor control de la pandemia. Y por tanto, esto va a dejar en evidencia países que están muy avanzados en estas nuevas tecnologías y países que están muy atrasados. Y al interior de nuestros países, minorías que tienen acceso a esas nuevas tecnologías, minorías como nosotros, que tenemos la capacidad, yo acá estoy en cuarentena y puedo estar en contacto con ustedes a partir de Internet, puedo hacer teletrabajo, pero claramente en mi país hay alrededor de un tercio de la fuerza de trabajo y en promedio de América Latina 40%, en otros países 60%, que no puede acceder a esta oportunidad y por ende está obligada a salir día a día a la calle a buscar su sustento. Por tanto, también allí las nuevas tecnologías desplegadas meramente por la lógica de mercado pueden acentuar la desigualdad. De manera que, haciendo la línea final, yo tengo una respuesta ambigua en el texto que tú mencionabas. Yo analizo muy brevemente 14 tendencias. La primera es que crecerá el peso y las funciones del Estado. La segunda, crecerán las demandas por mayor justicia social. Tercera, experimentaremos cambios significativos en la estructura productiva y de consumo, ya lo sugería. Esto indudablemente va a impactar en la estructura del empleo. Va a aumentar la deuda pública de manera muy notable. Y habrá más proteccionismo y desglobalización en el corto y mediano plazo. Estoy pensando en 2 o 3 años. Ya hablé de que aumentará la concentración económica. En el plano más global, el conflicto entre multilateralismo y unilateralismo seguirá muy activo, crisis del multilateralismo bastante acentuada, y claro, ya lo mencionaba, en empleo y salario, conectividad, teleeconomía, también son elementos que van a ir conformando el nuevo escenario de los mercados del trabajo, y eso va a depender mucho de los niveles de acuerdo social existentes en cada contexto nacional, o dicho de otra forma, de la presencia que tengan los sindicatos y las organizaciones laborales en la reorganización de esos procesos productivos y laborales. O sea, también acá habrá modalidades de teletrabajo y flexibilidad laboral consensuada y otras más bien autoritarias impuestas por la mera lógica del poder relativo de los actores empresariales. Por tanto, como decía, sumando y restando, agregaría que el ingreso básico universal va a entrar con fuerza al debate. Diría que el escenario está bastante abierto porque yo creo que al final, en crisis de este tipo, la dimensión económica es muy importante, pero no es la única que juega. También juega una dimensión política. Y por tanto, yo diría, si es que no hay liderazgos progresistas,
la salida no tendrá por qué ser progresista. De hecho, la crisis subprime nos legó un descontento muy acentuado con la globalización, particularmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, también en Europa. Pero el correlato de eso fue Trump en Estados Unidos y fue el Brexit en el Reino Unido. Por tanto, no es mecánica la asociación que uno puede hacer entre impacto de la crisis y una salida que va a mejorar la igualdad social o los proyectos políticos más inclusivos. De manera que el escenario va a estar abierto y va a depender de cómo juguemos en ese escenario. Muchas gracias, Osvaldo. Vinculado justamente a ese escenario, vos decías, bueno, hay uno de los corolarios de la crisis del 2008 y 2009 fue este menor comercio o este menor dinamismo que terminó con posturas como el Brexit o la conclusión del presidente Trump en Estados Unidos, agravando tal vez una tendencia que ya venía ocurriendo, ¿no? Y yo creo que esa tendencia es muy marcada, todavía no se discute tanto, no se discutía tanto antes de la pandemia. Yo creo que dos efectos importantes. Uno es la caída tan importante de lo que los economistas llamamos la elasticidad impo-producto. O sea, esto es la caída de la relación entre las importaciones y la actividad económica, que habitualmente en décadas pasadas la globalización nos había llevado a que cuando el producto crecía, las importaciones crecían mucho más fuerte. Y ahora, en los últimos 10 años, ya pasaron muchos años, esa, esa tendencia muy fuertemente dentro, lo cual generó en alguna medida que el comercio, que desde hace algunos años, desde el principio de los 2000, venía creciendo muy fuertemente, desde antes también, pero en los 2000 explota como abastecedor del mundo, pero también como importador del mundo. En los últimos 10 años también se registra una caída del peso del comercio exterior dentro de la economía china. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo te imaginás el futuro de la globalización y el rol del comercio en ese contexto? Vamos a tener una tendencia, uno imagina o está escuchando en estos días que hay, puede ser un escalón más en esta disrupción de la globalización. Otros dicen, bueno, no, es un problema de gobernanza global que se va a solucionar en la medida en que los países se pongan más de acuerdo. Y hay otros que dicen, no, vamos a un mundo donde todo es más disruptivo, más caótico y más impensado. ¿Vos qué pensás alrededor de esto? Sí, lo primero es insistir en algo que tú mencionabas. Hay un trabajo muy destacado que, como tú bien mencionabas, no ha sido suficientemente subrayado en los análisis de organismos internacionales, y es que después de la subprime, la economía mundial crece mucho menos de lo que venía creciendo antes, y además cada punto de crecimiento del PIB mundial genera menos crecimiento que antes. Ahora, quedémonos en la segunda parte. Ahí hay, por lo menos yo veo dos elementos. Uno es sin duda el factor chino, que China por cada punto de crecimiento importaba menos, porque fue justamente avanzando en su proceso de industrialización. Y por lo tanto, si hace 15 años la industria china tenía un fuerte componente de ensamblaje, fue rápidamente avanzando hacia la producción interna de bienes intermedios de insumos que estaba antes importando. Por lo tanto, el coeficiente importaciones sobre producto en China fue reduciéndose. Pero además, en la medida que las reformas económicas que vienen ya del periodo Hu Jintao hablan de expandir el mercado doméstico, o sea, ampliar la relación consumo sobre ingreso, eso va implicando también que muchas empresas, tanto chinas como empresas transnacionales ubicadas en China, en vez de exportar desde China al resto del mundo, producen en China para el propio mercado chino, aprovechando, ¿no es cierto?, la expansión gigantesca de ese mercado
en la medida en que hay un proceso creciente de urbanización y de expansión de las clases medias que van modificando rápidamente su patrón de consumo. Por lo tanto, esos dos elementos en el caso chino han hecho que cada punto de crecimiento chino genere menos comercio que hace 10, 15 años. Y en segundo lugar está el tema de la Unión Europea. Si uno mira los grandes agregados, el principal actor del comercio mundial es Europa. Y después de la subprime, Europa empezó a crecer muy poco. Incluso tuvo 3 eventos recesivos entre el 2011 y el 2017. Y por lo tanto, cuando Europa crece poco, demanda pocos bienes desde China y por lo tanto China demanda menos insumos, materias primas para su propia producción. Entonces, tanto el fenómeno de China en su reforma económica, en su proceso de industrialización, como el efecto rezagado de la subprime en Europa, donde ha pegado fortísimo. De hecho, Europa recién empezó a recuperarse el año 2017. Recordemos que el Fondo Monetario dijo el 2017 es el primer año después de la subprime en que los 4 motores de la economía mundial, léase Estados Unidos, China, Japón y Europa, están creciendo al unísono. Y a partir de aquí vienen tiempos mejores, diría el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ahí aparece la guerra comercial y de nuevo todo se desbarajusta. Entonces, ahí tenemos un factor. Ahora, yo agregaría otro, fíjate, y es que el dato último de la OMC de crecimiento del comercio de bienes para el año 2019 fue una caída de 0.3, 0.4. Pero aquí hay un tema que los economistas intuimos, conocemos fragmentos de la historia, pero no tenemos los datos, que es qué pasa con los servicios. Tenemos claro que el comercio de bienes viene declinando en su elasticidad respecto al PIB. De hecho, la OMC nos dice que cayó en términos absolutos el año 2019, pero también intuimos que los servicios, particularmente aquellos teleservicios, digámoslo así, y el comercio electrónico y lo asociado, está creciendo no solo a 2 dígitos, sino que uno tiene algunos fragmentos de sectores que están creciendo al 30% y a veces al 40%. Entonces, hay una parte de la historia moderna, digámoslo así, del comercio internacional, para la cual todavía no tenemos los instrumentos estadísticos que nos permitan conocer con precisión qué es lo efectivamente está pasando. Y yo creo que hoy día todo lo estamos vivenciando de alguna forma, los que estamos en cuarentena, donde el comercio físico cae de manera estrepitosa y la gente funciona a través del e-commerce. Pero no hay suficientes mecanismos para poder medirlo de la forma en que deberíamos. Si a eso uno agrega la decadencia o la declinación de la OMC, sea por el combate que Estados Unidos, que Trump ha hecho contra la OMC, prácticamente evitando que funcione su tribunal de apelación o el cuerpo de apelación. Y ahora la renuncia intempestiva del director general de la OMC un año antes de que termine su mandato. Eso claramente abre un espacio para más disturbios, más turbulencias comerciales en un contexto en que sospechamos, y tenemos también alguna evidencia, de que las cadenas de valor se están acortando y que hay algunos cambios en la mentalidad de líderes importantes, no solo en Estados Unidos, también en Europa, respecto de la relación con el comercio internacional. Sí, quería hacerte una salvedad, solo que es verdad que tenemos poco conocimiento del comercio de servicios, pero uno y vos decías muy bien, los servicios que no implican traslado de personas, es probable que estén aumentando, pero obviamente los servicios importantes, como el turismo, el transporte, están golpeados, claro. obviamente están sufriendo una crisis tremenda, ¿no? Exacto. Y con dificultad para el futuro, ¿no? Es difícil prever cómo va a recuperarse el transporte o el turismo para adelante. Van a tener que reinventarse, sin duda. Sin duda, sin duda. Ligado a este proceso, hablamos hace un rato, y vos lo mencionaste dentro de tu trabajo, el tema del rol del Estado. Hay una discusión en el mundo y en América Latina en particular sobre, bueno, ahora
se viene un capitalismo más asistido por el Estado, donde el Estado hoy en la emergencia está tomando parte del management o del capital accionario de algunas empresas en Europa, pero más en general hay una discusión sobre si el Estado va a tener un rol o no más fuerte para adelante. ¿Qué validez tiene eso o qué ideas tenés vos al respecto? Para tener un balance un poco más certero, hay que esperar algunos meses. No sabemos cuál va a ser el balance final de la pandemia, cuánto va a durar, qué países van a conseguir mejores logros, cuánto va a demorar la reactivación, si viene o no viene una segunda ola de contagio, etcétera. Estamos llenos de dudas en ese ámbito. Y claro, eso hace que, como lo han dicho varios, en particular la nueva directora general del Fondo Monetario, que, si me permite una opinión, me está resultando una gratísima sorpresa. Ella está diciendo que, claro, lo novedoso de esta crisis, desde el punto de vista de los economistas, es que converge una crisis sanitaria y una económica, donde la económica deriva de la sanitaria y, por ende, mientras no resolvamos el tema sanitario, no va a ser posible recuperar normalidad económica. Por lo tanto, hay que atacar la crisis sanitaria, y ella dice incluso de la deuda no se preocupen, de la deuda lo haremos después, ¿no es cierto? Y es lo mismo que dice vuestra compatriota, que ahora va a asumir, ¿no es cierto?, el cargo de economista jefe del Banco Mundial. ¿Cómo se llama esta colega que escribió esta vez sí que es diferente? Reinhardt. Kamen Reinhardt. Acabo de leer una entrevista de ella, dice exactamente lo mismo. Es evidente que va a aumentar la deuda y, bueno, de la deuda hablamos después. Mientras no paremos la crisis sanitaria, no tiene sentido hablar de recuperación económica, etc. Por lo tanto, sujeto a ese supuesto móvil, uno puede decir, mire, lo más probable es que por lo menos en el plazo corto, y digo 1 año o 2 años, la presencia del Estado va a aumentar. De hecho, la salud pública gana presencia y en muchos países, incluso muy dominados por el pensamiento neoliberal, tienen que asumir el Estado el control de la salud privada para poner a disposición de toda la población las camas, los respiradores mecánicos, etc. Y el Estado tiene que empezar a cumplir funciones inéditas para aquellos más neoconservadores, como generar seguro de desempleo masivo, suplir el ingreso de las familias, ayudar a las empresas, generar liquidez para que las empresas no quiebren. Y claro, cuando uno piensa en lo que yo denomino el mantra o la santísima trinidad del neoliberalismo, esto es reducir el tamaño y las funciones del Estado, rebajar impuestos y desregular mercados. Bueno, eso es exactamente todo lo contrario de lo que hay que hacer frente a una crisis como la actual. Por lo tanto, insisto, dependiendo de cuánto dure esta crisis sanitaria y de cuál sea su profundidad, sin duda es posible que, si mientras mayor sea la duración, más fuerte el impacto, el escenario político y social que se vaya gestando en cada contexto derive hacia un Estado mucho más fuerte, un Estado mucho más presente en la economía, un Estado mucho más presente en las políticas sociales, en salud en particular. En muchos países hemos notado, o más bien hemos percibido, hasta con dolor, digamos, lo que ha significado recortes en aporte a la ciencia o recortes en innovación, cuando hoy día es lo que más se necesita. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones son los que yo creo que van a influir. Y por cierto, también, si la crisis económica no se va atenuando, si seguimos avanzando en esta caída, cuesta abajo en la rodada, va a ser inevitable que el Estado entre a rescatar grandes empresas. Y como se ha planteado, por ejemplo, como lo ha planteado Angela Merkel, si el Estado tiene que entrar a rescatar alguna de estas empresas, comprando acciones, que después, cuando la economía se normalice, el Estado se va a deshacer de esas acciones, sin duda, pero mientras tanto, habrá que hacerlo a cambio de algunos compromisos ambientales o algún compromiso de participación de los sindicatos, cosas por el estilo. Entonces, es probable que esa intervención del Estado, si se gesta,
pueda ir acompañada también de algunos agregados que lo hagan bastante novedoso respecto de lo que teníamos hasta antes de esta pandemia. Gracias, Osvaldo. Mencionaste en el margen, pero metiéndonos ya más en América Latina. Hay también una visión, yo creo, optimista respecto de la salida de América Latina, de algunos que dicen, bueno, esto va a generar los problemas de seguridad, los problemas que se han visto de provisión, de concentrar buena parte de la provisión en China o en otros países de Asia, va a hacer que el offshoring que hemos visto tradicionalmente cambie hacia algo parecido a un nearshoring, ¿no? Esto de que los países van a dejar de hacer tanto offshoring, pero si hacen offshoring van a hacerlo a distancias más reducidas. Y entonces ahí surge la idea de que algunos países de América Latina y el Caribe pueden tener alguna oportunidad de recuperación o de crecimiento vinculado a ese factor. Y más en general, ¿cómo ves en una región donde la inserción internacional es fundamental, porque somos países pequeños en general, y necesitamos exportar y necesitamos insertarnos en el mundo? ¿Cómo ves en general este nuevo escenario global que uno puede imaginar en relación a América Latina? Y yo partiría por hacer una distinción entre globalización y escenarios posibles, porque uno de los costos de esta crisis es que exista la tentación de botar el agua sucia de la bañera con el bebé. ¿A qué me refiero? Me refiero que claramente el impacto económico, social que está teniendo esta crisis sanitaria lleva mucho a cuestionar la globalización e incluso la última portada de The Economist es ni más ni menos que Goodbye Globalization. Entonces, claramente aquí va a haber un debate, particularmente en el ámbito de quienes estamos vinculados a los temas de comercio, economía internacional. Pero aquí hay que separar dos cosas. Una es la interconexión, una es la especialización de funciones y otras son aspectos, yo diría, hasta de economía política ligada a la globalización. Me explico. Para aquellos que dicen que esto refuerza la idea de la autarquía, del nearshoring y de apoyarse menos en el comercio. Leía recién un documento de la OCDE que tiene un ejemplo bien interesante, que hablaba de por qué necesitamos las cadenas de suministro globales. Entonces decía, por ejemplo, los ventiladores mecánicos, tan útiles hoy día, tan increíblemente urgentes, comprenden 300 partes diferentes de muchos países del mundo. Pero no basta con producir esas partes, sino que cada una de esas partes tiene un alto conocimiento técnico incorporado en cada una de ellas. Por lo tanto, aquellos que crean que es posible producir internamente todas esas partes, que en primer lugar no van a contar probablemente con el know-how humano para aquello, pero aún aquellos que logren tenerlo van a demorar el acceso a estos urgentes bienes y además lo van a hacer a un costo ineficiente. Ahora, ¿significa esto que la globalización no tiene culpas que pagar? Yo creo que no, tiene culpas. Y ese es el tema que hay que abordar. En el fondo, los desafíos de educación de calidad, una capacitación permanente a los trabajadores, redes de protección social que sean relevantes, un apoyo a las pymes que vaya más allá del discurso y que esté en el financiamiento, en el acceso a las nuevas tecnologías, en el apoyo a que las pymes sean parte integrante de las cadenas de valor, que aunque actúen como exportadores indirectos, que tengamos una incorporación tecnológica mucho más potente, que la innovación sea un componente activo de las políticas públicas, que nos preocupemos por el cambio climático en todas nuestras políticas, que la gestión macro favorezca la inversión y productividad, etcétera. Son todos temas que no están ligados directamente con la globalización, pero claramente contribuyen a que la inserción en la economía global sea de un tipo o de otro.
Y es ahí donde creo yo debería estar el énfasis de nuestros debates de economía política y de política pública. Ahora, cuando uno aplica el foco en América Latina, no sé, será porque ya tengo tantas canas, la verdad es que no hay mucho espacio para ser optimista. Y yo aquí destacaría dos cosas. Uno, la región tuvo una segunda década perdida. Entre el 2012 y el 2019, el crecimiento de la región fue pero modestísimo. Debe haber sido 1,8 o 1,9. Y claro, este año con suerte cae el 5% y no hay ningún buen motivo para esperar que el 2021-22 volvamos a tasas sobre 4%. El último informe de la CEPAL nos dice que si la región ve caer su PIB en 5% y que el desempleo aumente en 3 puntos, cosa que yo creo que es bastante optimista, pero si aumenta el desempleo solo en 3 puntos, del 8 al 11%, la pobreza aumentará en 30 millones de latinoamericanos. Entonces, claro, en ese contexto de apertura económica, de deterioro social, de ausencia de redes sociales efectivas, la verdad es que no hay mucho espacio para proyectos integradores, proyectos que generen una nueva mirada en la economía mundial. Y por otra parte, si me preguntas sobre los liderazgos en la región, la verdad es que también están bastante escasos. Y por tanto, yo que soy, tú bien lo sabes, yo soy un predicador de la integración regional y voy a morir así. Creo que probablemente este es el peor momento de la integración regional en América Latina, justo cuando más la necesitamos. Gracias, Osvaldo. Dos cosas me surgen de lo que venís diciendo. Una es, tengo la impresión de que decís, es difícil, si América Latina no se estaba repensando, no tenía claro hacia dónde iba en forma previo a la crisis, es difícil que ahora, en medio de la pandemia, pensar una estrategia para adelante. Pero bueno, a veces dicen, hay todo otro grupo de gente que dice, bueno, frente a las crisis se abren oportunidades, pero sin entrar con esa cosa tan rara, digamos, uno podría decir, bueno, no sé si es el momento ahora, si es el momento en plena crisis, pero América Latina debería de alguna manera pensarse y repensarse en un escenario diferente. Y así como tú dices, hay ausencia de liderazgos y hay ausencias importantes en América Latina, ¿no crees también que hay una ausencia de ideas, de debates, de discusión sobre las hipótesis del desarrollo en América Latina, de cuáles, después de algunas ideas sectoriales, ¿no? Como vimos en el pasado con la sustitución de importaciones, que la industria era el motor del crecimiento, lo que hemos visto en las últimas décadas, el tema de la inserción internacional y como otra de las vías para eso. ¿No crees que nos debemos un debate también en relación a cuál es el modelo, y vinculado a lo que decías recién del mundo desarrollado, ¿no? De esta idea más transversal de que no hay sectores líderes o sectores atrasados, sino que es más bien una integración entre sectores tradicionales, de la industria, del agro, de los servicios, del turismo, algo más integral y más consistente vinculado a la educación, a la innovación, pero todas cosas que nos cuestan tanto en América Latina, pero que necesariamente tenemos que discutirlas y pensarlas, ¿verdad? Sí, yo creo que la región además se ve afectada por un nivel de ideologización bastante notable, diría yo. Y ha habido una confrontación bastante polarizada entre dos tipos de concepciones, diría yo, sin ánimo de caricaturizar, pero por un lado yo diría hay una opción que ha estado presente más o menos en la Alianza del Pacífico, particularmente en Chile, México Chile, Colombia y Perú, que es, mire, economía abierta,
estabilidad macro y chao, no más. ¿Ya? Y el mercado va a definir, ¿no es cierto?, los incentivos, la actividad exportadora, etc. Y había otra que fue perdiendo espacio político con Lula, con el peronismo en Argentina, hasta antes del macrismo, que decía, no, mire, política industrial, cadenas de valor, pero en economía cerrada. Entonces, en mi opinión, ambas opciones están equivocadas, porque, claro, la apertura es indispensable, el equilibrio macro sin duda, fundamental, pero eso no basta para generar cadenas de valor, para tener políticas industriales inteligentes del siglo XXI, al estilo de lo que nos plantea Mariana Mazzucato, entre otros. Y por otra parte, cadenas de valor en economía cerrada, altamente proteccionistas, no tienen ningún sentido. Entonces, el tema es cómo establecer los vínculos para decir, mire, por cierto, la estabilidad macro es fundamental. ¿Qué lo va a negar? La apertura es inevitable, es necesaria, pero hay que ir generando actividades que permitan que la economía pueda invertir en ciencia y tecnología, pueda invertir en innovación, y desde ese punto de vista yo creo que ahí el comercio interregional y los vínculos, particularmente entre Alianza del Pacífico y Mercosur, podrían ser mucho más favorables de lo que hasta ahora estamos viendo. E incluso más, en lo que tú decías, el momento actual tiene una dimensión sanitaria obvia, y desde ese punto de vista uno diría, de nuevo, a nivel de Alianza del Pacífico-Mercosur, o más bien Chile, Argentina, Perú, Argentina, Uruguay, que estamos mucho más cerca, por lo menos que tengamos cooperación sanitaria en lo que hace al COVID. Es decir, intercambio de datos, intercambio de experiencias, compras conjuntas de insumos de bienes médicos, industria que se articulen en programas de cooperación. Veía hace algunos meses un video bien interesante de cómo alguna industria militar argentina estaba fabricando mascarillas. Bueno, eso puede sumar esfuerzo. La cooperación entre universidades y centros tecnológicos de estos países orientados a temas específicos del control de la pandemia o de la alimentación, en fin, hay espacio en esa dirección, y uno podría reorientar recursos. Por ejemplo, a mí me fascinaría escuchar que estos países sometidos a una crisis sanitaria como esta, que va a generar un choque económico de la envergadura que conocemos, que los países dijeran, mire, por lo menos en América del Sur, vamos a concordar todos los países de la región en congelar las compras militares durante 2 años. Y esos montos los vamos a invertir en I+D, en ciencia y tecnología, asociada a temas sanitarios, asociada a temas de innovación, apoyo a las pymes, etc. Yo creo, más bien espero, que el sendero exportador y de una inserción inteligente en la economía mundial sea el que se vaya a imponer. No creo que volvamos a un proteccionismo de los años 60, que no tiene ningún sentido. Y en esa lógica yo sigo creyendo, tú lo sabes bien, yo hace años llevo predicando esto, el acuerdo Unión Europea-Mercosur habría que aprobarlo mientras antes mejor, porque eso también nos abre condiciones como para que la integración en la región pueda efectivamente dar un salto de calidad, así lo veo, toda vez que una vez que los países de Mercosur logren aprobar ese acuerdo, la Unión Europea tendrá acuerdos bastante similares en su contenido, en sus normativas, con México, con los países de Centroamérica y con todos los países de América del Sur, excluidos por ahora Venezuela y Bolivia, y en el Caribe excluido Cuba, pero que en algún momento se van a incorporar. Y lo relevante, ¿no es cierto?, es que cuando estén todos esos países con el mismo marco normativo que la Unión Europea, la pregunta obvia a plantearse, bueno, ¿y por qué si nosotros tenemos, cada uno de nosotros por separado, tienen acuerdos de servicio, de inversiones, de compras públicas con la Unión Europea, y no lo tenemos entre nosotros? Bueno, ¿por qué no nos aplicamos el mismo acuerdo entre nosotros? Y el paso siguiente es decir, bueno, si todos tenemos acuerdo con la Unión Europea, pidámosle a la Unión Europea acumulación de origen, y ahí tendríamos posibilidades de gestar cadenas de valor latino o euro latinoamericanas para aprovechar todos los beneficios de este acuerdo. Yo creo que ideas en ese sentido hay.
y muchas más. Y creo que los liderazgos políticos, no sé, aquí quizás falta más vínculo de la academia o de quienes piensan políticas públicas con dichos liderazgos, pero yo veo demasiada lentitud a nivel de los liderazgos para abordar estos criterios estratégicos respecto de cómo insertarnos en una economía mundial, además que va a tener shocks tan cruciales como lo que estamos comentando. Gracias, Osvaldo. Muy interesante. Me gustó porque empezaste muy crítico de la integración y terminaste dando una agenda estratégica de corto y de mediano plazo que esperemos, como vos decís, esperemos que pese a la falta de liderazgos puedan llevarse adelante. Hay un montón de preguntas, Osvaldo, acá en el chat, vinculadas a América Latina, a la competitividad, a Centroamérica. Pero como tenemos un poco tiempo, me voy a centrar en varias preguntas que hicieron en el chat vinculado a las tensiones entre Estados Unidos y China. Y acá, dentro de los amigos que nos escriben, dicen si los resultados de las elecciones en Estados Unidos pueden de alguna manera consolidar este quiebre del multilateralismo o esta amenaza al multilateralismo por parte de Estados Unidos, si se continúa con el presidente Trump, o si un cambio de gobierno no puede generar también un nuevo vuelco a favor del multilateralismo que genere una nueva senda o un nuevo sendero en favor de estos temas. Y entonces me gustaría, ya terminando, estamos a los 50 minutos de charla, tenemos un ratito más, pero me gustaría si tenés alguna reflexión respecto a esa lucha de liderazgos y las posibilidades de que eso cambie o no con las elecciones de Estados Unidos, y en cualquiera de los casos, y vinculado a las preguntas que nos hacen, si vamos a tener que seguir a uno u otro, o si es factible pensar, como creo yo, que vamos a seguir compartiendo con ambos al mismo tiempo, más allá de lo que suceda entre ellos. No sé si soy yo o lo estamos perdiendo, Osvaldo. Lo perdimos a Osvaldo por un ratito. Vamos a ver si vuelve. Mientras tanto, les recuerdo lo que les decía al inicio. Estamos haciendo desde el INTAL este llamado a todos los investigadores de América Latina y el Caribe para que presenten propuestas antes de fin de junio relativas a las cuestiones del futuro, de la integración y el comercio en la región. Queremos que no sea solo para los investigadores y universidades y centros de estudios que no solo con la gente que hemos estado trabajando habitualmente, sino también el llamado está dedicado a un cupo para gente joven, para investigadores jóvenes de hasta 35 años, y estamos muy entusiasmados con que mucha gente, muchos investigadores jóvenes se sumen a esta convocatoria. También les recordamos que tenemos este newsletter que está online para quien no lo haya recibido, y finalmente también, y si hay a los exportadores que nos están escuchando, les pedimos que contesten nuestra encuesta que hemos lanzado hace pocos días y que estamos esperando ahora las respuestas en el campo. Yo, mientras lo esperamos a Osvaldo, a ver si lo recuperamos, les quería
decir que esta charla va a estar en el canal de YouTube del INTAL, así como todas las charlas anteriores, y que vamos a seguir. Sí, vamos a seguir con Osvaldo ahora mientras terminamos y les paso algunos avisos más. Te escuchamos, Osvaldo, se cortó justo cuando, no sé si fue hackeado por China o por Estados Unidos. Ya, sí, fue que no se admitían comerciales. Yo estaba mostrando el libro El sueño chino, que me publicó la editorial del siglo XXI hace poco, que está disponible tanto en Amazon Kindle como en Cepal, y en Cepal está disponible gratuitamente. Mira, esa pregunta alude a algo que a mí me preocupa mucho, porque en el artículo reciente que tú conoces, yo hablo del COVID-19 como un nuevo escenario de la disputa Estados Unidos-China. Y ahí en el artículo yo evalúo lo que yo llamo 5 variables que serán claves para que la historia defina el balance post-pandemia, como lo hicieron Estados Unidos y China. Y esto tiene que ver con la eficiencia en el control de los contagios, punto 1. 2, rapidez en la recuperación de la economía. 3, menor tiempo en conseguir la vacuna contra el virus. Hay una carrera loca en ese sentido, desatada y en buena hora. 4, cuál ha sido la coordinación interna, la gobernabilidad interna, tanto en Estados Unidos y en China, como para actuar con los distintos poderes. La activa cooperación internacional en el combate a la pandemia, tanto a nivel sanitario como a nivel financiero, en ayuda a los países de menores ingresos. Eso abre un escenario. Esto creo yo que en el plazo corto, o sea, de aquí a noviembre, es que mi opinión es que la pésima gestión de Trump en la gestión de la pandemia y los desastrosos resultados en el mercado del trabajo, el dato que hoy día conocimos de que Joe Biden estaría superando por 11 puntos en una encuesta y por 15 puntos en otra encuesta a Trump, está haciendo que tanto Trump como el Partido Republicano concentren su estrategia electoral en el combate a China. Y por lo tanto, las muertes en Estados Unidos, el desempleo en China, en Estados Unidos, es culpa de China, que China actúa de manera irresponsable, que la OMS son títeres chinos y que Biden es una marioneta de los chinos y así por el estilo. Entonces, en ese contexto, la verdad es que queda muy poco espacio para una con Rusia y está en conflicto de menor grado, pero hay un conflicto al fin con la propia Unión Europea. Por tanto, yo diría el conflicto Estados Unidos-China va a seguir presente y uno de los logros, entre comillas, de Trump y los republicanos ha sido que ha conseguido horizontalizar este clima de animadversión contra China. Por lo tanto, si llegasen a ganar los demócratas, el sentimiento antichino no se va a ir de la sociedad norteamericana. Probablemente se reduzca en algún grado menor, probablemente busque otros mecanismos para expresarse, pero esta lógica contra China yo creo que va a seguir presente porque ha penetrado de manera muy profunda en la sociedad norteamericana, particularmente en la sociedad menos sofisticada, menos informada, menos cosmopolita. Y por tanto es un tema con el cual vamos a tener que convivir y eso es muy lamentable porque, como es evidente, sin un esfuerzo coordinado de Estados Unidos y China, no vamos a poder reformar y actualizar la OMC, no vamos a poder generar condiciones estables para un crecimiento más dinámico de la economía y del comercio mundial, no vamos a poder enfrentar el cambio climático, no vamos a poder enfrentar futuras pandemias, etc. Por lo tanto, yo diría que es un escenario en ese sentido bastante complejo que agrega turbulencia en la economía mundial. ¿Y qué hacer en América Latina? Bueno, yo también he escrito al respecto. Lo peor que podría hacer la región es alinearse o con Estados Unidos o con China. La región tiene que buscar espacios de diálogo, negocios, acuerdos con los dos. Y desde ese punto de vista yo diría hay dos moralejas que surgen. Una, obvia, más integración regional, más coordinación al interior de las regiones, de la región. Por lo menos pensemos en América del Sur.
para que podamos definir 1 o 2 proyectos estratégicos relevantes, útiles para nosotros, y nosotros dialogar con China de manera más plurilateral y no unilateral como lo están haciendo todos los países de la región. Cada país de la región dialoga directamente con China, pero no lo hace en una agenda más integrada con otros países de la región. Y el segundo elemento, pese a que Europa está en una situación bastante compleja, no solo por la economía, no solo por lo sanitario, sino también por sus propias contradicciones internas, tanto en materia del Brexit como en materia de la migración, de las migraciones, yo creo que la región tendría que reforzar su vínculo con la Unión Europea, porque en el fondo, si queremos preservar el multilateralismo, si queremos renovar el multilateralismo, la región debería tener un vínculo mucho más estrecho con la Unión Europea, que además se está buscando también tener aliados para no quedar como el jamón del sándwich entre Estados Unidos y China. Es obvio que la Unión Europea tiene diferencias obvias con China, pero tampoco se siente extremadamente cómoda con el actual Estados Unidos, por lo tanto también requiere de aliados. Y por lo tanto, una coalición que incluya a Europa, que incluya a Canadá, que incluya a Nueva Zelanda, que incluya a los países latinoamericanos y algunos países asiáticos, yo creo que es inevitable avanzar en esa dirección para reformar la OMC, entre otras cosas, pero en general para renovar y preservar el multilateralismo. Un lujo, Osvaldo. La verdad que ha sido una charla espectacular, por lo menos a mí me pareció súper interesante. Tenemos muchísimos comentarios, muchísimas preguntas, muchísimas sugerencias, pero se nos acaba el tiempo. Así que te quiero agradecer, Osvaldo, que te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros. Espero que pronto lo podamos hacer de manera presencial como lo hemos hecho tantas veces. Y bueno, te despedimos también de manera virtual, que no es lo más agradable, no es lo más fácil, pero bueno, hay muchos amigos tuyos personales que te mandan saludos, Beni Kosakov, Muchas gracias. algunos que te estuvieron viendo, y nos estamos viendo para otro diálogo la semana que viene con Mauricio Mezquita Moreira, que es el economista jefe del Departamento de Integración y Comercio del banco. Así que te agradezco una vez más, Osvaldo, y gracias a todos por la participación. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Chao, Osvaldo. Adiós. Gracias.